Pues nos podemos preguntar como punto de partida, y creo que puede ser algo que pongamos delante del Señor esta tarde, ¿qué buscamos estos días? Venimos cada uno con nuestra mochila de experiencias, de deseos, de búsquedas, de inquietudes, de miedos. Cada uno venimos pues buscando algo estos días, quizá pues sencillamente un poco de paz, un poco de quietud, un poco de encuentro con el Señor sin más y dejarnos sorprender por Él. Desde esa perspectiva, creo que cualquier encuentro en oración con el Señor, sobre todo, es una experiencia en la cual Dios siempre toma la iniciativa. Si esta tarde estamos aquí, no es porque nos hayan dicho hay unos ejercicios y nos hayamos apuntado, que también. No es porque hayamos tomado la iniciativa de aislarnos unos días para encontrarnos con el Señor. Estaba escrito en el libro de nuestra vida que Dios nos tenía reservados estos días para estar con Él, para encontrarnos con Él, para escuchar su palabra y para vivir la amistad con Él. Por tanto, lo que necesitamos, sobre todo, hacer silencio para entrar en la amistad con el Señor, con el que solo nos basta estar junto a Él, compartir con Él la alegría de la salvación. Por tanto, se trata de hacer sobre todo un silencio interior, dejar, como hemos dejado la maleta en la habitación, pues dejar también todo aquello que nos puede distraer, todas nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos que hacer a partir del jueves, ya llegará el jueves. Ahora se trata de hacer silencio para dejar que Dios nos hable. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y para ello nos ayudará también el silencio exterior. No voy a ir detrás de vosotros viendo si habláis o no. Esto no es un colegio, Pero yo creo que sí que nos debemos invitar unos a otros a mantener un clima de silencio. Incluso le he pedido a las hermanas que durante las comidas nos pongan música, para que la música nos ayude también a seguir en ese silencio interior y exterior, para ayudarnos unos a otros a no dispersarnos en la oración. Insisto, no está prohibido decir pásame la sal, pero hacerlo tan suavemente que no disturbemos a los demás. Incluso pues, si alguien necesita charlar o lo que sea, bueno, pues buscamos el momento, buscamos la oportunidad, pero procurando mantener un clima de silencio en la casa durante todos estos días. ¿Qué os propongo para este año? Alguien me decía, ay, nos habías dicho que nos ibas a hablar del Sermón de la Montaña. Al final no lo voy a hacer porque hace 2 años, si recordáis, los ejercicios espirituales que hicimos por internet fueron precisamente sobre las bienaventuranzas. Entonces sería un poco abundante hablar del Sermón de la Montaña, aunque elegiré también algunos textos que a lo largo de estos días que aparecen en ese Sermón de la Montaña. Lo que os propongo estos días es que nuestro leitmotiv o nuestro hilo conductor de la oración sean todos los textos o algunos de los textos más significativos que la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos ofrecen sobre los banquetes de Jesús y sobre los anuncios que hay en el Antiguo Testamento de lo que serán los banquetes de Jesús con los pecadores, el gran banquete que supone la última cena de Jesús con la institución de la Eucaristía,
la Eucaristía como el banquete sacramental del reino de Dios. Hablaremos también de las promesas de un banquete eterno, que tanto hacen los profetas en el Antiguo Testamento como volverá a hacer el libro del Apocalipsis. Y hablaremos también, el último día sobre todo, de los banquetes que hace Jesús resucitado con sus discípulos. Curiosamente, de las pocas apariciones de Jesús a los discípulos, en 3 ocasiones nos encontramos que Jesús se manifiesta resucitado en un banquete. Y en el lugar del banquete, recordáis que las primeras apariciones al colegio apostólico son en el cenáculo, en la sala de la última cena, en la sala del banquete. Incluso en un momento determinado, cuando dudan si era él o no, dice: ¿tenéis pescado? Y se toma ahí unos pescaditos fritos con los discípulos y se llenan de alegría porque es el Señor. En Emaús, es en el entorno de un banquete donde los discípulos le reconocen al partir el pan. A orillas del lago Tiberíades les prepara el desayuno a los pescadores que han estado echando toda la noche las redes al agua sin coger nada. Por tanto, me parecía que podía ser sugerente al menos, y que podía ayudarnos en nuestra oración, pues ir recorriendo todos esos detalles que a lo largo de la Sagrada Escritura nos hablan del banquete. También porque estamos en un tiempo en el que salimos de la pandemia y hemos echado muchísimo de menos poder juntarnos a celebrar un cumpleaños, a partir una tarta, a compartir una cena. Yo creo que estábamos deseando poder hacer un banquete con nuestros amigos, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Deseamos tener un banquete con nuestros hermanos, estábamos deseando volver a la iglesia para celebrar el banquete de la Eucaristía. Y por tanto creo que es humanamente algo muy evocador. Esta mañana me mandaban un chiste muy gracioso, de una señora de vida ascendente que después de mucho tiempo invita a su familia a casa. Y entonces pues les manda un mensaje de WhatsApp: oye, mirad, tened cuidado porque han cambiado el portero automático y entonces ahora han puesto de estos modernos que tienes que poner una clave. Y entonces cuando lleguéis ponéis la clave 300 campanilla, le dais con el codo y se abre la puerta. Y luego cuando lleguéis al portal, sabéis que tenéis que tocar en el cuarto B, le dais con el codo y se abre la puerta. Y cuando lleguéis al ascensor, pues le dais con el codo y se abre la puerta del ascensor. Y cuando lleguéis a la puerta de casa, le dais con el codo y se abre la puerta de casa. Y dice: bueno, mamá, estamos encantados de ir a verte, pero ¿por qué nos dices que le demos con el codo? Dice: es que vais a venir con las manos vacías. Es decir, el banquete significa también que vamos con las manos llenas para compartir, ¿no? Aunque cuando Dios nos invita a su banquete, no sé cómo están nuestras manos de llenas, si tocamos el timbre con la mano o lo tocamos con el codo. Por tanto, humanamente, el banquete me parece que puede ser un tema que nos ayude a entrar en oración. Pero además de eso, estamos en el año del sínodo. Y nos hemos aprendido una palabrota nueva, que es esa de la sinodalidad. Y que la Iglesia es sinodal. Y hemos aprendido que el sínodo es caminar juntos. Y hemos descubierto que nuestros grupos de vida ascendente son, sin habernoslo planteado nunca, la experiencia sinodal más auténtica y más genuina. Allá en los años 50 del siglo pasado, aquel grupo de jubilados franceses que se reunieron para fundar Vida Ascendente, la pregunta que se hacían, ¿cuál era? ¿Qué nos dice el Espíritu que podemos hoy hacer
por la Iglesia y hacer por la sociedad. Así surge Vida Ascendente, por la preocupación de qué nos está pidiendo el Señor hoy. Eso es lo que el Papa nos ha dicho que hagamos a lo largo de todo este año en las comunidades cristianas. Eso es lo que hemos venido haciendo en las parroquias, en las vicarías, en los arciprestados, en los obispados. Reunirnos en el nombre del Señor, sobre todo a escuchar la voz de Dios, a escuchar a nuestros hermanos y a pensar juntos a la luz del Espíritu qué nos está pidiendo Dios hoy en estos tiempos que corren. Y eso es nuestra vida ascendente. Cada semana nos reunimos a la luz de la palabra, a la luz de nuestros materiales de reflexión, para seguir diciendo: Señor, ¿qué quieres de nosotros? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué puedo hacer hoy a nuestros años y con nuestras debilidades? Decimos cuando empezamos nuestras reuniones, por la Iglesia, por la familia y por el mundo. Y fijaos que lo que hace que una reunión sea especial es precisamente cuando, por el motivo que sea, nuestra reunión se convierte en un banquete. El último día que pasé por el grupo de la parroquia de San Isidro era el cumpleaños de una de las hermanas que forman el grupo y había llevado unos chocolates para celebrarlo. Fijaos que nuestra sinodalidad se hace fiesta cuando compartimos unas chocolatinas o una tarta o un cafetito después de la reunión con nuestros amigos, porque el banquete hace comunión, hace fraternidad, hace sinodalidad, es decir, hace iglesia que caminamos juntos. Por tanto, me parecía interesante, cuando menos evocador, la idea de ir recorriendo los textos que tienen algo que ver con los banquetes como signo de comunión entre nosotros, como expresión de la comunión que es la Iglesia. Antes de hablar de la Iglesia sinodal, digamos que la penúltima acuñación posconciliar de la eclesiología, a la hora de definir la Iglesia, se hablaba y se sigue hablando de la Iglesia, misterio de comunión, que he dicho en un lenguaje más bíblico, Iglesia sinodal. No solo en el Nuevo Testamento, no solo en los Evangelios, aparece esa clave del banquete. Ciertamente es en Jesús en quien aprendemos a vivir la experiencia del banquete, los banquetes con los pecadores, los banquetes con los publicanos, los banquetes con aquellos que se encuentran de camino. Analizaremos y compartiremos las parábolas que hablan de los banquetes. Cuando organices un banquete, lo invites a tus amigos que te pueden dar las gracias. Sabemos que en el Antiguo Testamento nos encontramos que ya los profetas nos están anunciando el banquete del reino de Dios. El Señor preparará, eso será lo que veamos mañana por la mañana, sobre todo, preparará un festín, un banquete maravilloso con vinos de solera. ¿Dónde? En el monte del Señor. El pueblo de Israel siempre peregrina al monte del Señor como lugar de encuentro con Dios. Y en ese monte se promete un banquete. ¿Por qué los profetas utilizan la clave del banquete? Porque era algo cotidiano en su celebración religiosa. ¿Cuál es la gran fiesta del pueblo de Israel? Pues la misma que la del pueblo cristiano, la Pascua. ¿Y qué hacen en la Pascua? Un banquete. Todo lo que se hace en Pascua gira en torno al banquete, que al mismo tiempo es memorial de aquella comida que Yahvé propone al pueblo de Israel cuando se dispone a salir de Egipto. Insisto, mañana entraremos más en este tema.
pero de alguna manera la evocación del banquete ya está en el Antiguo Testamento. Y esta tarde lo que os quería proponer como primera propuesta, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Como primera propuesta para nuestra oración de la tarde es precisamente entrar en dos textos del Antiguo Testamento que, si bien no hablan específicamente de un banquete, sí que de alguna manera tienen que ver con los banquetes del reino de Dios y con nuestra actitud al acercarnos al misterio de Dios. El primer texto que os propongo, que es para mí un texto formidable del Antiguo Testamento, es el tercer capítulo del libro del Génesis. Sabéis que los dos primeros capítulos lo que nos narran son de dos maneras distintas la creación. El primero la creación en 7 días, y el segundo la creación pues, del muñequito de barro al cual Dios le da el aliento de vida y luego de la costilla le saca a la compañera y al complemento de vida, y por tanto nos situamos ante esa creación de Dios que concluye diciendo: y vio Dios todo lo que había creado y vio que era muy bueno. El libro del Génesis, en el capítulo 3, lo que nos cuenta es la ruptura de esa armonía de la creación, el pecado original, y las consecuencias de ese pecado original para nosotros. Os he puesto ahí Génesis 3 entre paréntesis del 1 al 7 y sin paréntesis del 8 al 13. ¿Por qué? Porque para mí los importantes son del 8 al 13 en cuanto a lo que voy a hablar en esta meditación. Pero el 1 al 7 pues son el contexto en el cual situamos esa realidad. Leo. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y lo comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Ese sería el contexto. Dios, que todo lo ha hecho bueno, permite que la libertad del ser humano dé la espalda a Dios dejándose llevar por la tentación. Podemos decir que ese árbol del fruto podríamos afirmar que es el primer banquete de la Biblia, pero no un banquete de comunión, no un banquete de sinodalidad, no un banquete de celebrar que Dios está con nosotros, al contrario, es un banquete de pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar del egoísmo. Hemos intentado hacer un pacto sin Dios con el enemigo. El Papa Francisco insiste muy a menudo de que con el enemigo no hay que pactar, ni siquiera hay que dialogar. Al enemigo hay que decirle siempre no, porque si tratamos de dialogar con él, nos engañará. Eva y Adán entran en diálogo con el enemigo y al final les engaña, les embauca y caen en la tentación
de que aquello que en principio está previsto que sea un elemento de comunión, que es el banquete, se convierta en un motivo de pecado, de ausencia de Dios, de huida de la voluntad de Dios. Y el texto sigue, creo que de una manera maravillosa. Lo siento por algunos que me oísteis algo parecido hace unos días en otra charla en Alcalá, pero bueno. Cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Dios se ha dado a sí mismo la vocación y la satisfacción de que aquello que es lo más hermoso de la creación, aquello en lo que Dios mismo se reconoce porque lo ha creado a su imagen y semejanza, que es el ser humano, se ha dado la vocación y la satisfacción de bajar desde el cielo al atardecer, a la hora de la brisa, y darse un paseíto por el jardín del Edén. Fijaos qué imagen más hermosa. El creador y la criatura a la hora de la brisa, al atardecer, dándose un paseo. ¿Qué se contarían Dios y Adán, o Dios y Adán y Eva, Dios y la humanidad, el creador y la criatura, cuando bajara a darse el paseo por el paraíso? Probablemente dirían muy pocas cosas, porque está todo dicho. Cuando estamos enamorados, cuando estamos disfrutando de la amistad con alguien, cuando estamos con nuestros familiares más queridos, parece que sobran las palabras. Disfrutamos sencillamente estando juntos. Qué hermosura poder disfrutar de aquel o de aquella a quien queremos sin necesidad de contarnos mucho más, sin necesidad de decirnos nada más que te quiero. Pues yo creo que eso sería lo que se dijeran Dios y nuestros primeros padres cuando se daban ese paseo. Qué bien estamos juntos, cuánto nos queremos. Qué maravilla estar en comunión el Creador y la criatura. En definitiva, ¿qué es para nosotros el paraíso? ¿Qué es para nosotros el cielo? Estar eternamente en comunión con ese Dios que nos ha creado. Pues el libro del Génesis nos dice, pues Dios también disfruta de eso, porque lo que más anhelaba era pasear por el jardín a la hora de la brisa con nuestros primeros padres. Y al haberse escondido, el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Esa es la pregunta que Dios nos hace esta tarde. Y la primera pregunta que nos hacemos en nuestra meditación. ¿Dónde estás? ¿A qué distancia kilométrica se encuentra tu corazón de Dios? ¿En qué punto kilométrico está tu alma? ¿Cómo estás de intimidad con el Señor? ¿Cómo es tu oración? ¿Aburrida, tediosa, repetitiva, distraída? ¿Acaso no disfrutas de esos momentos especiales en los cuales sencillamente estás en silencio con el Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te sitúas? ¿De qué huyes? ¿Dónde te escondes? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí.
¿Cuáles son tus vergüenzas que te hacen esconderte de Dios? ¿De qué huyes? ¿De verdad huyes de Dios? ¿O huyes de la vergüenza que te da encontrarte con Él? El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. La mujer. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. ¿En quién me escudo y a quién echo la culpa de mis pecados? Esta semana la culpa de todos los pecados la tiene la guerra de Ucrania. Todo el mundo le echa la culpa a Putin. Y evadimos responsabilidades. ¿A dónde envío yo mis responsabilidades? Es curioso que cuando nos vamos a confesar, a mí me pasa cuando me confieso y cuando escucho muchas confesiones, siempre añadimos algo para justificarnos. No, yo es que soy muy egoísta, pero es que claro, mi marido, mi mujer, mi no sé qué. Pero tú, ¿de qué te estás confesando tú? No, yo es que tengo una hermana que es malísima y se lleva fatal y trata fatal a mis padres y no me hablo con ella. No, pero al margen de lo mala que sea tu hermana, ¿te llevas bien con ella o no? No eches la culpa a Eva, o si eres Eva, no eches la culpa a la serpiente. ¿De qué te escondes? Podríamos decir, hemos dicho ya, que se trata del primer banquete bíblico, pero es una comida prohibida. Un banquete soberbio y egoísta que no genera comunión, sino excomunión. Los siguientes versículos del libro de Génesis serán las consecuencias del pecado, que en definitiva es una excomunión. Son excomulgados del paraíso, tendrán que trabajar, tendrán que parir con dolor, tendrán que la serpiente será pisoteada. Hay banquetes que engendran comunión y hay banquetes que generan excomunión. ¿Dónde estás? ¿A quién echas la culpa de los pecados? Pero la Biblia, en definitiva, lo que nos cuenta es, esto es solo el comienzo, estamos en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia. Todo lo demás es la tarea lenta, ardua, tenaz, sacrificada de Dios para restaurar la comunión con el hombre. No del hombre por ganarse la comunión con Dios. A lo largo de la Biblia nos iremos encontrando que una y otra vez Dios hace una alianza y el hombre la rompe. Dios manda el arco iris en el cielo para establecer la reconciliación con el hombre y promete que no habrá más represalias, pero el hombre construye una torre para poder llegar hasta el cielo. Elige a un hombre bueno para engendrar un nuevo pueblo del cual venga la salvación, pero ese pueblo cae en la idolatría. Rescata a ese pueblo de Egipto y le lleva a la tierra de promisión, pero una y otra vez falla a la alianza. Le envía a los profetas y el pueblo se empecina en seguir desoyendo la voz de los profetas. Es decir, la excomunión no es un castigo de Dios, sino que es nuestra tenaz ruptura de la comunión con ese Dios que quiere restaurar la vocación del hombre
y su propia vocación divina, que es la de darse un paseíto por el paraíso con nosotros. Veremos en los próximos días cómo el misterio de la encarnación es un paralelo del libro de Génesis. Dios se hace hombre, es decir, Dios vuelve a venir del cielo a la tierra para convertirla en ese paraíso donde juntos podemos pasear con Él. Y la Pascua del Señor será la restauración de la comunión del hombre y Dios. Por tanto, os propongo que en un primer momento, en esta tarde, nos podamos centrar en este texto. Y os propongo un salmo, el Salmo 23. Sabéis que en las Biblias más antiguas, en las versiones traducciones más antiguas, había una numeración de 149 salmos, luego se divide uno de los salmos y son 150, y entonces en la Biblia suele poner 23, paréntesis 22. Bueno, pues ese salmo es el archiconocido salmo del Señor es mi pastor, nada me falta. Todos lo conocemos, todos lo hemos rezado muchas veces. Pero fijaos en el versículo 5, que para mí, en cuanto al banquete, me parece fundamental. El pueblo de Israel ha ido como descubriendo e intuyendo, sobre todo a la luz de los salmos y de los profetas, esa imagen de un Dios pastor. Es un pueblo que vive en el desierto, y que en el desierto de lo que viven es de pastorear el ganado. Y por tanto empiezan a descubrir como un cierto paralelismo entre la vida del pastor y la vida de Dios, que cuida del rebaño, que lo lleva a un sitio agradable, que lo preserva de las alimañas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. A mí me parece preciosa esta imagen, especialmente en vida ascendente. El Señor es mi pastor que repara mis fuerzas. Solo ya no puedo, no me da la vida. Los años me han ido desgastando, pero tengo un pastor que repara mis fuerzas, que restaura mi vitalidad. ¿Cómo? Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Fijaos que el Salmo ha ido pasando en el lenguaje de la definición el Señor es a la intimidad. Tú me llevas por el camino, tú me acompañas, tú me sosiegas, tú eres mi pastor. Y por un momento deja la imagen del pastor y, aunque sea un poco chusco, le cambia la imagen a la del camarero o a la del anfitrión. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Eso es un banquete. Fijaos, cuando me uno al banquete de mi enemigo, cuando no estoy enfrente de mis enemigos, sino que me pongo a su lado para que me dé el fruto prohibido, me recordad toda la iconografía del pecado original, como el árbol está junto a Adán y Eva, y de alguna manera están en un plano de amistad. Cuando estoy junto a mi enemigo, caigo en el pecado. El banquete se hace banquete de excomunión. Cuando mi enemigo está enfrente,
amenazándome, insultándome, diciéndome, voy a por ti. Pero en el banquete en el que me siento es en el de mi Señor, en el de mi pastor, en el de mi amigo. Ese banquete me hace fuerte ante el enemigo. Preparas un banquete ante mí, enfrente de mi enemigo, y mientras yo me esté comiendo este banquete, nada temo, porque tú estás conmigo. Es tu banquete. Me unges la cabeza con perfume. ¿Qué día ungieron vuestra cabeza? El día del bautismo. Mi copa rebosa. ¿Qué día participamos de la copa de Cristo? Nuestra primera comunión. Es como una imagen que nos está anunciando los sacramentos de la Iglesia. El bautismo y la Eucaristía son los banquetes que el Señor ha puesto para mí enfrente de mis enemigos. Son mi escudo para que nada tema. Si estoy sentado en la mesa del Señor, nada temo, porque Él ha preparado un banquete enfrente de mis enemigos. ¿Y qué como en ese banquete? ¿Qué es lo que me alimenta? Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y por eso tengo futuro. Ese futuro terrible que es un futuro de muerte, consecuencia del banquete del paraíso, se transforma en un futuro de esperanza. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Enfrente de mis enemigos, cuando banqueteo conmigo mismo y mi egoísmo, cuando hago a los demás cómplices de mi pecado, el enemigo vence en mí. Cuando participo en el banquete que me ofrece el buen pastor, Él me protege enfrente de mis enemigos para que el mal no venza en mí. Pues tenemos más o menos una horita hasta la hora de la misa para saborear estos textos. Permitidme en los 5 minutos que quedan para las 7 que os recuerde algo que ya sabéis pero que nos puede venir muy bien estos días. Porque ahora abrimos la Biblia y a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo entrar en hacer de esos textos oración. Bueno, yo os he contado la mía, pero ahora tenéis que hacer la vuestra. Entonces, recordad el método clásico de oración bíblica de la Iglesia, que es lo que se llama la lectio divina, es decir, la lectura de las cosas de Dios. Y los clásicos hablan de 4 o incluso 5 momentos en la lectura divina. Primero, lectio, leer. Segundo, meditatio, meditar. Tercero, oratio, orar. Cuarto, contemplatio, contemplar. Y hay un quinto, que se no toca en los ejercicios, sino después, que sería actio, acción, hacer. Os he puesto ahí las preguntas que haríamos, que pondríamos en relación con cada momento. Primero, lectio. ¿Qué dice el texto? Y en ese sentido, la primera vez que me acerco al texto, lo mejor que puedo hacer es leerlo sin más. Sin hacerme preguntas, sin acordarme de la interpretación que me ha dado el predicador. Sencillamente leer lo que dice. Muchas veces nuestra tentación es adelantarnos y preguntarnos qué me dice. Si me salto ese paso, al final me hago protestante, hago una interpretación libre de la Escritura. ¿Qué dice el texto? Leer. Segundo, por tanto, yo os diría que leáis una segunda vez. ¿Qué me dice?
Entonces es cuando me pregunto, ¿qué me dice a mí el Señor cuando me pregunta dónde estás? ¿Qué me dice a mí el Señor cuando me compara con Adán y estoy echando la culpa de mis pecados a los demás? ¿Qué me dice a mí el Señor cuando me siento en su mesa? ¿Qué me dice a mí el Señor cuando... Se llama meditar. En una tercera lectura os sugiero que no os preguntéis lo que dice, sino que busquéis vuestra respuesta. Señor, estoy a años luz de ti. Me dices dónde estás y no sé dónde estoy. Mi oración es monótona, aburrida. No te encuentro. Tengo la sensación de que estoy hablando solo. Eso es lo que yo le digo al Señor. Y después calla. Quédate con la palabra fundamental. Estoy ante ti, Señor. Háblame. Tú preparas ante mí una mesa. Me imagino en la mesa del Señor y como Él me va dando manjares que me van rejuveneciendo, que me van haciendo entrar en comunión con Él. Gracias, Señor, porque preparas ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Me dan miedo, pero contigo estoy seguro. Cuídame, Señor. Contemplamos al Señor que nos prepara un banquete de comunión enfrente de mis enemigos.